Vamos a ver lo que es el tema de la concavidad. Vamos antes a recordar qué significaba tener una función. Ya habíamos visto que era una función, teníamos un conjunto que estaba incluido en los reales, iba a otro conjunto que también estaba incluido en los reales. Donde este conjunto A representaba el dominio de la función f. Ya habíamos visto lo que era la derivada, que era la razón de cambio, y de manera puntual, una de las grandes aplicaciones que tenía la derivada era para hallar máximos y mínimos. Seguíamos un algoritmo para determinar que era hallar la derivada, igualarla a cero, y de acá obteníamos los puntos críticos. Entonces, también considerábamos donde no existía la derivada de la función. De tal manera que en este punto de x, donde no existe la función, tenía que considerarse una condición adicional, que este x sombrero tenía que pertenecer al dominio de la función. Entonces, en estos dos casos, teníamos lo que conocíamos como puntos críticos, que eran los candidatos a ser máximos y mínimos. Teniendo estos puntos críticos, vimos que formábamos nuestra recta de signos para poder determinar si era un máximo, era un mínimo o quizás ninguno de los dos. Entonces teníamos un x1, un x2, un x3 y así sucesivamente. Donde acá decíamos, acá va el comportamiento de la función y acá va el signo de la derivada. Entonces, si acá el signo era positivo, la función era creciente. Si acá era negativo, la función era decreciente. Si acá era positivo, creciente, y si acá era positivo, creciente. Y de esta forma podíamos determinar que este punto era un máximo, este punto era un mínimo, y el último, el x3, era ninguno. Entonces, ya teníamos el comportamiento de las funciones, podíamos determinar máximos y mínimos, pero ahora surge un siguiente concepto de cómo cambia nuestra razón de cambio. Entonces, ¿qué quiere decir? Si la derivada era lo que hacía, medir la razón de cambio de la función f. Entonces, si yo vuelvo a derivar, ¿qué estoy hallando? Estoy hallando el mismo concepto. La razón de cambio, pero ¿de quién? De mi derivada. Entonces, a este concepto se le va a denominar comúnmente concavidad. Entonces vamos a ver que la concavidad se vaya de la misma manera que máximos y mínimos. Vamos a decir lo siguiente, que si la segunda derivada es mayor a cero, se denomina que es una función cóncava hacia arriba, que tiene una forma de U abriéndose hacia arriba. Ahora, si tenemos el otro caso, que la segunda derivada es negativa, llamamos que esto es cóncava hacia abajo. Y acá surge un punto especial, que es el tercer caso que falta, cuando la derivada es nula. Y en este caso, se puede hallar un candidato a ser punto de inflexión, que va a determinar cuándo la concavidad cambia en la función. Y para hallar este punto de inflexión, se usa el mismo algoritmo que hicimos para hallar máximos y mínimos. Entonces, ¿qué es lo que hago? La segunda derivada igual a 0. ¿Esto qué va a generar? Mis candidatos a ser puntos de inflexión. Pero además, también
donde no existe mi segunda derivada, de esta forma, ahí, y que este X moñito pertenezca al dominio, también es un candidato a ser punto de inflexión. Entonces recuerden que esto van a ser igual que en la primera derivada, candidatos a ser puntos de inflexión. Entonces, ya tengo los puntos candidatos. Ahora voy a pasar a mi recta de signos. ¿Qué quiere decir esta parte? Recuerden que cuando hallamos máximos y mínimos, solo nos interesaba el signo de la primera derivada. Acá es similar, el signo de la segunda derivada. Y acá vamos a considerar un x1, acá es un x2, y también es un x3. Entonces, si esto es positivo, cóncavo hacia arriba. Si esto es negativo, cóncavo hacia abajo. Negativo, cóncavo hacia abajo. Positivo, cóncavo hacia arriba. Entonces, ¿cuándo va a ser un punto de inflexión? Cuando cambien de signo, nada más. De más a menos es punto de inflexión. De menos a menos no es ninguno y de menos a más también es un punto de inflexión. Entonces, de esta forma, puedo determinar cuando hay un punto de inflexión. Esto me va a ayudar con respecto a qué. Esto nos ayuda específicamente a ver cómo está comportándose la función. Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver una función creciente, porque es de manera similar el decreciente. Acá hay un punto y sigue ahí. Acá podemos tener una curva que se comporta así. ¿Qué quiere decir? Estas tres curvas son crecientes. ¿Qué significa? Que su derivada es positiva en todo este dominio. Pero hay un detalle. Acá tiene una forma de cóncava hacia arriba y acá tiene una forma de cóncava hacia abajo. Y acá es al revés, hacia abajo y acá tiene hacia arriba. Entonces ahí vemos que está en nuestro punto de inflexión, ¿no? En este punto verde. Pero este punto verde también nos indica algo más en la función. Que en este segmento la curva crece, sí, y crece de una manera rápida. De esa forma. Donde la segunda derivada es positiva. Y acá, cuando pase ese punto, va a crecer de una manera lenta. Segunda derivada negativa. Acá, crece primero de una manera lenta y luego pasa a crecer de una manera rápida. Entonces, el punto de inflexión nos indica el cambio que tiene en la rapidez del crecimiento. ¿No? De esta forma. Estamos viendo la interpretación que tiene la segunda derivada. También, ¿en qué nos ayuda el complemento de la primera derivada y de la segunda derivada? En que podemos graficar funciones a muy buen detalle. Entonces, veamos un ejemplo donde complementemos la primera y la segunda derivada. Supongamos que tenemos esta función. X al cubo menos 3x al cuadrado más 2. Primera derivada, ¿qué es lo que obtenemos? Fácilmente tenemos 3x al cubo menos 6x. Y esto lo igualamos a 0. Entonces, antes de eso vamos a factorizar 3x. Y acá me queda x menos 2. Y esto lo igualo a 0. ¿Esto para qué? Porque ya puedo saber quién es mi punto crítico. 0. Y acá tengo el 2. Hay que recordar que el dominio de esta función van a ser todos los reales, porque es una función polinómica. Entonces, tengo mis puntos críticos, puedo hallar mi recta de signos. Y acá ubico esos puntos críticos.
Y acá pongo el comportamiento de la función, el signo de la derivada. Entonces, acá, tomo un punto prueba y acá les va a salir positivo. ¿Qué significa? La función crece. Negativo, la función decrece. Positivo, crece. ¿Qué quiere decir? Que el punto 0 va a ser un máximo y el punto 2 va a ser un mínimo. Entonces, x máximo es igual a 1 y su imagen que le corresponde máximo reemplazando la función principal nos va a salir que es 2. X mínimo, que es 2, también tiene su imagen mínima, que en este caso es menos 2. Entonces ya tenemos máximos y mínimos. Ahora pasamos a ver su concavidad, derivando por segunda vez la función. Entonces, ¿qué tengo? Mi derivada era igual a x, 3x cuadrado menos 6x. Entonces, hallamos nuestra función. Segunda derivada sería 6x menos 6. Entonces, acá puedo factorizar el 6 y tengo que x menos 1. Y esto igualando a 0, obtengo que tengo un candidato a ser punto de inflexión. X igual a 1. Entonces, ¿qué vuelvo a hacer? Mi recta de signos. Pero para la segunda derivada. ¿Qué tengo acá? Este es 1. F, signo de la segunda derivada. Veo el signo. Si acá es 0, esto es negativo, cóncavo hacia abajo. Este es positivo, cóncavo hacia arriba. Entonces, este punto sería un punto de inflexión. Entonces, tengo mi punto de inflexión que vale 1 y tengo su imagen de inflexión también, que en este caso vale 0, ¿no? Reemplazando en la función principal. Entonces ya tengo o ya puedo graficar la función completa con todos los detalles que gobiernan a esta función. Y acá hay que ser bastante detalloso. Hay que ubicar adecuadamente los puntos. Tengo el punto 0 y tengo el punto 1 y el punto menos 2, que va a representar muy bien a la función. Entonces, vamos a graficar eje Y y acá graficaré eje X. El punto del máximo era en el 2, 0,2. Y lo pondré acá. Ese es el punto en 2. El mínimo estaba en el 2, menos 2. Pondremos acá, no referencial. Ahí es el menos 2. También teníamos un punto de inflexión que era el 1,0. ¿Qué pondremos acá? De esa forma. Entonces, teniendo ya estos detalles, puedo graficar mi función. Entonces, acá, ¿cómo se comporta la función donde crece y decrece? Crece hasta el 0 y crece del 2 hacia adelante. Pero ¿cómo crece? Antes del 0 es una U hacia abajo. Entonces, ¿qué me está indicando? Que debo graficar una función como una U hacia abajo. Ahora, hasta el 1 sigue comportándose como una U hacia abajo, así. Pero a partir del 1 es cóncava hacia arriba, o sea, grafico. Pero ¿cómo es la función? Sigue siendo decreciente, así. ¿Y cómo es acá? Creciente, ¿no? De forma referencial. Entonces, hay que tener en cuenta que esta es una gráfica mucho más exacta que podíamos haber hecho antes, donde tenemos acá una función que crece, luego acá comienza a decrecer, acá sigue decreciendo, pero podemos ver un cambio en esa rapidez que decrece, pero acá tenemos que esto crece. En estos dos casos acá, el crecimiento es constante, la rapidez con la que está creciendo se mantiene, por mientras que acá empieza de una manera rápida y quizás ahí empieza
una manera lenta, donde ya podemos graficar esta función con todos los detalles. Y si esta función representara alguna aplicación a, a la ciencia, podríamos dar una interpretación adecuada. Entonces, acá hay que recordar que esta función que era el f de x igual mi x cubo menos 3x al cuadrado más 2. Acá habíamos hecho nuestro eje x y acá estaba nuestro eje y o también la función evaluada, ¿no? De esta forma. Con esto terminamos un pequeño ejemplo de la concavidad, la aplicación que tiene la concavidad en complementario a la primera derivada que nos determinaba cuando la función crecía o decrecía y se había máximos o mínimos. Muchas gracias.